Buenos días. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Buenos días, gracias a buenos Dios, días. Caramba, Tratando qué bueno que están a la hora. señor. Ah, qué bien que están a la hora. Perfecto. ¿Cómo están las cosas? Bien, doctora, Me, gracias a con- Dios. me contenta, me contenta. ¿Cómo han estado esa investigación con respecto a todo lo que se refiere en su vida académica? Pues ahí, doctora, en el día a día, tratando de sobrellevar la situación y seguir en el proceso este que estamos llevando con, con la IESIR a través del doctorado y acá también a través del trabajo desarrollado con nuestros estudiantes en nuestras instituciones educativas, tratando de salir adelante, Ah, a no, pesar de las circunstancias. qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a empezar entonces nuestro encuentro de hoy y por supuesto este es el último encuentro que vamos a tener por este periodo, ¿sí? Ustedes van a continuar en ese proceso académico y vamos a seguir compartiendo de una u otra forma todos los elementos que están o aspectos que están incorporados a ese proceso de formación que tienen ustedes a nivel de el doctorado. Bueno, he venido desarrollando con ustedes algunos aspectos importantes que deben estar dentro del currículo. Bienvenidos todos hoy a este encuentro que va a ser de una forma muy compartida para que podamos cerrar con ese proceso académico a nivel curricular. Hoy en día, pues la educación y la formación se ha ido convirtiendo en elementos claves para el logro de los objetivos en el progreso o en el proceso tanto personal, social y académico y sistémico también por algunos aspectos relevantes del país. En este caso, allá ustedes en Colombia, nosotros aquí en Venezuela, y por lo tanto, el sistema educativo colombiano tiene como finalidad contribuir a la formación integral del estudiante. Eso es una de las premisas importantes que tenemos a nivel curricular y lo hemos venido conversando. Yo puedo preguntarles entonces, ¿cuál sería el papel que tienen tanto la UNESCO como proceso eh, o como proceso internacional dentro de los países latinoamericanos y quizás en unión a todos los países? ¿Cuál sería la alerta que la UNESCO tiene? ¿Cómo la UNESCO se vincula en ese proceso educativo? ¿Cómo la UNESCO puede favorecer la educación en el currículo educativo que nosotros desarrollamos? Vamos a hablar de 19 países que están ahí en Latinoamérica. Vamos a incluirnos como Venezuela, Colombia, Uruguay, Paraguay, en fin, Chile, Perú, Ecuador. Bueno, todos esos países y otros, son 19 países que están ahí. ¿Cuál sería la vinculación que tiene la UNESCO en estos procesos educativos? ¿Qué opina o qué puede ella favorecer en estos procesos curriculares? Recuerdo que ellos hacen análisis y que para el 2030, ¿sí? En una nueva convención van a estar desarrollando temáticas importantes que deben ser incorporadas dentro del currículo y que dentro de ese proceso curriculares, allá en Colombia como en Venezuela y los demás países latinoamericanos,
pueden estar haciendo un proceso que no se ha incorporado realmente temáticas y contenidos importantes dentro de ese proceso. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál es la vinculación que tiene la UNESCO con el currículo allá en Colombia o aquí en Venezuela o en alguno de los países latinoamericanos? ¿Será que vamos a compartir hoy eso? Vamos a compartir a ver qué sabemos con respecto a la UNESCO. Vamos a entender un poco ese proceso curricular porque es importante que tomemos en cuenta el análisis de la UNESCO. A ver, quiero escuchar comentarios. ¿Qué necesidad, cuál es la necesidad mayor, sí, de incorporar conceptos? ¿Cuáles serían los conceptos que pudiéramos incorporar que la UNESCO toma en cuenta en estos procesos curriculares? Buenos días, doctora. Le habla el profe Genaro. Buenos días, Genaro. ¿Cómo está usted? Fraternal saludo. Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y usted Ya qué va, tal? voy a escribir tu nombre porque recuerde que el proceso de formación tiene rasgos importantes y que la evaluación es ecléctica y que por supuesto el participante también tiene formación cualitativa. Entonces vamos a tomar en cuenta aquí a Genaro. Bueno, Ajá, doctora, mire, le sigue. puedo decir que desde la UNESCO, para todos los países que hoy se encuentran organizados o participando de esta, ella pide que, primero que todo, que la educación sea para todos, que sea una educación equitativa, que sea una educación con los mismos objetivos, que no haya diferencia entre el poder económico que influya dentro de la educación. ¿Qué quiere decir eso? Que la educación debe ser igual, igual para los ricos, igual para los pobres, la misma oportunidad. Eso, como siempre, casi en todas las cartas magnas está consagrado como un derecho fundamental. Y por lo tanto, hay unos criterios que establece para que la educación se lleve a esa finalidad. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué quiere decir? Esos criterios los establece la UNESCO para compartirlo, que los países que hoy forman parte deben de llevar y poner en práctica. Pero ¿qué sucede? Cada estado lo muestra, pero a finalidad no lo comparte de esa manera. En algunos países latinoamericanos, la educación no es tomada como un eje fundamental para el desarrollo social de un país. No lo tienen presente. Simplemente establecen políticas que les convengan a los élites internacionales económicos, olvidando realmente el derecho que tiene cada persona, que tiene cada individuo. Entonces yo pienso que una cosa lo establece la UNESCO, otra cosa está plasmado en algunos proyectos de desarrollo o proyectos educativos, pero la realidad es otra. No se está plasmando la educación como eje fundamental. Ese sería mi punto de vista dentro de lo que tiene que ver con la UNESCO y los países que forman parte de esta, sobre este sector educativo. Sería mi punto de vista. Doctora, Señor habla Jaime. Jaime. Vamos a tomar en cuenta un momentico, Jaime, la opinión de Genaro. Okay. Él nos aporta en que la UNESCO tiene la opinión de que haya equidad, que todo sea igual, que podamos incorporar, que se incluya, que haya inclusión desde el momento, vamos a hablar de hasta de discapacidad, de todo eso debe estar la igualdad de todos los derechos educativos para todos los niños, niñas, jóvenes, adultos en educación. Sí, es un punto de partida importante para la UNESCO. UNESCO establece la equidad, la establece. En 1966, él define el currículo, definen ellos, la UNESCO define el currículo, pero eso lo vamos a ver un poquito después. Pero la realidad en que nos habla Genaro a nivel de la UNESCO, de que haya esa calidad y haya la equidad
dentro del proceso educativo es importante. Bueno, vamos, Jaime. Doctora, la UNESCO en estos momentos quiere más que todo recuperar ese carácter de la educación, sobre todo es un derecho fundamental al cual tenemos todos los seres humanos debemos, debemos adquirir. La UNESCO llega a todos los rincones del mundo. Podemos decir que la UNESCO es la única organización de las Naciones Unidas que dispone de un mandato que aporta en todos los aspectos de la educación. Pues en estos momentos, decía, que la UNESCO quiere recuperar el carácter. ¿Sí me escucha? La UNESCO en estos momentos quiere recuperar ese carácter de la educación que lo hace ser para todos y cada uno de los pobladores del mundo entero, no para unos cuantos, sino para todos. Es decir, la educación debe ser equitativa, no para unos ni para Ajá. otros. Ese carácter en estos momentos lo quiere rescatar la UNESCO. Es más, la UNESCO ha sido llegada para el año 2030 de organizar Foro Mundial de Educación, la Agenda Mundial de Educación. Entonces quiere decir que la UNESCO es una organización que vela y que siempre ha velado y que siempre velará porque la educación llegue a cada rincón del mundo entero. Listo, profe, doctora. Perfecto. Bueno, tú me hablabas de que la educación es un derecho fundamental, ¿sí? Un derecho fundamental. Y de igual manera me habla de la equidad y por supuesto de la inclusión que debe tener la educación para esos procesos y lograr los objetivos básicos generales o finales de la educación. La UNESCO en 1966, le decía hace rato, definió el currículo como la organización de un conjunto de experiencias. Entonces, hablábamos de que la educación es un derecho fundamental, que la UNESCO, sí, que la UNESCO tiene como premisa en esos análisis que han tenido en reuniones que la educación debe ser equitativa e inclusiva. En 1966, la UNESCO definió al currículo como una organización de todo un conjunto de experiencias de aprendizaje. Él definió eso como un conjunto de experiencias de aprendizaje y que había o hay diversos factores que la condicionan y que de alguna forma la determinan. Esos factores hacen que se logren los objetivos básicos que tiene la educación, objetivos generales, y quizás llegan a tener respuesta a esos fines de la educación. Según la UNESCO, ¿qué hace el currículo para que tenga calidad? Es una pregunta que les quiero hacer. ¿Qué hace? ¿Qué hace que el currículo tenga calidad? ¿Cuáles serían esos factores que intervienen dentro de ese proceso? La UNESCO establece el currículo como una manera, como una forma, como la columna vertebral dentro de los procesos educativos, que por supuesto deben estar atentos a toda la parte legal, a todo lo que está dentro de lo social, dentro de lo económico, dentro de lo académico, que no puede faltar. Pero hay asuntos que deben estar dentro de ese currículo. ¿Y cómo entonces el currículo se hace de calidad? Una pregunta para ustedes, mis queridos amigos. Recuerden que hoy el encuentro va a ser así como muy compartido. Cuéntenme. Hola, buenos días. Buenos días. Jorge Hernández les habla. Jorge. Bienvenido, Jorge.
De pronto vamos a tener un poquito de problemitas con audio porque no estoy en mi casa, estoy cumpliendo con otro compromiso, pero no me quería perder la clase. Bueno, eso me encanta, que no quería perder la clase. Correcto, mire, el currículo de calidad se hace en la medida de que hay sentido de pertenencia por todos los miembros de una comunidad educativa. En la medida en que todos y cada uno de nosotros le pongamos amor a todo lo que hacemos, nadie tiene que decirnos cómo hacerlo. Le pongo un ejemplo. Como quiera que el currículo es todo el conjunto de actividades, programas, planes, bueno, todo lo que tiene que ver en el andamiaje, como dijo usted, la columna vertebral de una institución educativa. Si el docente de educación física, por ejemplo, le pone amor, le tiene hambre a lo que hace, él va a despertar en sus estudiantes ese deseo por salir adelante y hacer las cosas bien. El estudiante se enamora en la medida en que el docente, de manera entusiasta, le vende la idea de que lo que está recibiendo es bueno. Ahí empezamos a construir buen currículo. Porque de nada sirve tener un gran programa de educación física, recreación y deporte, por ejemplo, y que el docente salga y le tire el balón a los niños en la cancha y pateen ahí y vayan. No, eso debe estar fundamentado. Eso debe estar fundamentado con unas orientaciones claras, específicas. Si el docente de inglés no le vende la idea al estudiante de que hablar inglés hoy día no es un lujo, sino una gran necesidad, porque estamos nosotros en la aldea mundial a través del uso de la tecnología como es el Internet. Desde luego, el uso del inglés le va a dar mayores posibilidades y le va a abrir las puertas al mundo al estudiante para que ingrese. Si el docente de lengua castellana le vende la idea al estudiante de que hay que escribir correctamente, de que hay que tener buena caligrafía, de que hay que leer correctamente e interpretar lo que se lee, porque el lenguaje es el mayor vehículo que tiene el estudiante para acceder a todo el resto del conocimiento. Por eso hoy día yo comparto con algunos docentes cuando hacemos reuniones de consejo académico que quieren darle prelación a la enseñanza del lenguaje y las matemáticas porque son fundamentales sin restarle importancia a las otras disciplinas del saber humano. Entonces yo pienso que yo me podría pasar la mañana diciendo cuáles son los elementos, pero quiero referirme a esto. También la enseñanza como tal de conocimiento es desde luego determinante, pero también el docente tiene que tener claro que al estudiante no solo hay que enseñarle conocimiento, hay que enseñarle a formarlo para la vida, a saber ser. Y en la medida en que el estudiante y el docente sepan ser, con seguridad que vamos a conseguir muy buenos resultados en la aplicación del currículo. Muchas gracias, profesora. Ok. Aquí tenemos entonces algo importante. Ese conjunto de actividades que nos dice Jorge, ese conjunto, que el currículo es todo, que es el conjunto de actividades, es el conjunto de experiencias, como lo dice la UNESCO, es el conjunto de experiencias de aprendizaje y es tanto del estudiante como del docente, del facilitador, del profesor, del maestro, como nos queramos llamar, ¿sí? Pero es importantísimo tener cómo yo hago el currículo, cómo lo desarrollo, de qué forma lo desarrollo. Dejar a los muchachos o a los niños, niñas, jóvenes o un balón en la cancha y el docente se sienta. Ajá, eso no es calidad curricular, ¿verdad? Eso no es una forma de trabajo. Si yo estoy en el aula y le digo, bueno, saquen los libros, hagan un grupo y pónganse a desarrollar esta temática de estudio y vamos a ver la fotosíntesis, ¿sí? Y ahí está en la página 36, resuelvan. Eso no es hacer un currículo de calidad. Entonces, ¿qué es lo que debe garantizar esos procesos curriculares? Que el docente esté preparado en actividades, en estrategias que ayuden a esos niños, niñas, jóvenes o adultos a tener un proceso de formación realmente satisfactorio y que puedan ellos resolver.
Una de las cosas que la UNESCO pide Señor. es formar a un niño para la vida. Señor Aura, Ajá. buenos días, le habla el profesor Haider. Yo creo que en lo que dijo el profesor Jorge está perfecto, pero me parece que un currículo se hace visible en una institución educativa cuando tenemos personal que le hace un buen seguimiento. Mientras nosotros hagamos un buen seguimiento de nuestro currículo, que se esté haciendo, o sea, de una manera en el cual todos tengan su rol, que cada quien cumpla su rol dentro de ese currículo, yo creo que el currículo se va a ver fortalecido. ¿Por qué? Porque cada quien tiene un rol al cual cumplir dentro del currículo, ya sea del directivo, ya sea del docente, del estudiante, del padre de familia, porque dentro de un currículo, para que ese currículo pueda ser fortalecido, debemos estar todos los actores involucrados en él. Ese es mi punto de vista. Perfecto. Entonces, los protagonistas dentro de esos escenarios académicos, los protagonistas somos docentes, estudiantes, comunidad educativa, sociedad, ¿sí? Todos los organismos fuertes, fuerzas vivas de la institución que están a su alrededor, todos esos organismos de fuerzas vivas que están desarrollando los procesos sociales, comunitarios, eso nos ayuda a que el currículo sea de calidad. Una de las cosas importantes es garantizar, si es posible, esa educación inclusiva y equitativa, de calidad, promover oportunidades de aprendizaje permanentemente para todos. Eso lo están diciendo ustedes, eso lo observan cada rato, lo viven. Propiciar el aprendizaje de calidad y articular, apoyar la educación que es pertinente para el desarrollo holístico, ¿sí? General, integral de esos estudiantes. Para la vida, la UNESCO nos dice formemos para la vida, de acuerdo, por supuesto, a las necesidades en materia de desarrollo, en el sentido, y que ese currículo a la vez pueda ser sustentable. Eso lo dice la UNESCO, sustentable. Aprendizajes relevantes y sustentables. Educación para el desarrollo sustentable. Pero lo que hacemos es desarrollar solo conocimiento, y no abrimos esos contenidos a que ellos puedan ser o puedan ayudar al estudiante a que él pueda tener un comportamiento social y lo lleven a ver lo aprendido, los contenidos aprendidos, lo lleven en el tiempo a que él pueda tener un desarrollo sustentable. Y eso tiene que comenzar desde la edad temprana dentro del proceso educativo. En preescolar, bueno, empezamos a hablarle a ellos de cosas como estas, ellos van entendiendo, los niños de 5 añitos, ellos van entendiendo, parece mentira, pero ellos tienen esa capacidad cognitiva de entender, de comprender. Vamos a primero, segundo, tercer grado. Comenzamos de una vez a darle a él esa importancia sustentable, organizada, de desarrollo, de proyección. Llevarlos a ellos a que hagan un esquema y un proyecto de vida realmente satisfactorios para ellos. Entonces nos preocupamos por darle materia, contenido, y no hacemos grupos de trabajo que generen, por supuesto, esos semilleros de investigación que hay que realizar. Entonces, si hablamos de eso, si nosotros hablamos de eso, podemos entonces
decir que la UNESCO alerta sobre la necesidad de mayor presencia de conceptos en el conocimiento de los alumnos, conocimientos del mundo, el cambio climático, la equidad de género, todo eso hay que comenzarlo a hablar, decir dentro de los procesos curriculares. Y, por supuesto, los currículos en América Latina, les decía yo desde el inicio, en esos 19 países de América Latina, pudiéramos incluirnos Venezuela, Colombia y otros, explora quizás esos conceptos, tanto de conocimiento del mundo como de el cambio climático, la equidad de género, todo eso lo está explorando para que en la agenda del 2030 pueda tener un sentido más amplio y ser incluido de los procesos, en los procesos curriculares. Nosotros nos ponemos a ver los planes de estudio, los currículos, como plan de estudio en las carreras universitarias, ¿sí? Y ellos tienen años consumiendo ese currículo, formando a profesionales en pregrado y formando a profesionales quizás en posgrado, también, tanto en maestrías como en doctorado, sin darle importancia a que el que esté haciendo doctorado o el que esté haciendo maestría o el que está haciendo un pregrado tenga ese sentido de proyección. Entonces, hoy nosotros tenemos que despertar. Por ejemplo, ustedes hoy se van pensando, ajá, ¿qué he hecho yo a nivel curricular? ¿Qué he estado haciendo durante 15 años dentro de un aula de clase? ¿Qué es lo que yo debo ya comenzar a hacer? La UNESCO tiene unos ideales extraordinarios y hacen unas opiniones que realmente cuando pasa el tiempo dice uno, pero si la dialéctica me ha dicho, la dialéctica es el movimiento de las cosas. Trabajamos la dialéctica del lenguaje también, pero también trabajamos la dialéctica de ese movimiento que debe existir en los procesos. Entonces, cada día nos da sorpresas y sorpresas y sorpresas. Y yo digo, pero es verdad, mira, la UNESCO ha sido tan proyectiva que ella nos ha llevado a tener una conciencia que, ¿dónde la dejamos? Dentro de las aulas, vamos a reflexionar, vamos a reconocer que hemos desarrollado. Entonces, ahí vemos entonces en la Agenda 2030 a la educación para la ciudadanía mundial. Buenos días, señorito. Señor. Mucho gusto y perdone que le interrumpa, pero sé que de pronto ya vamos a pasar a otro tema. Bueno, no dentro del mismo tema, pero quiero... Su aporte. Con respecto al currículo por parte de la UNESCO y cómo visiona la UNESCO y cómo apoya la educación a nivel de muchos países. Me permito leer aquí una pregunta que encontré pues, en el internet. Ajá, dígame. Dice la siguiente manera: ¿qué hace a un currículo de calidad según la UNESCO? Ajá. Respuesta: su objetivo consiste en garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad. Perfecto. Y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Sostiene también que el currículo determina en gran medida si la educación es inclusiva, con lo cual desempeña un papel importante a la hora de garantizar que se imparta equitativamente. Bueno, eso es excelente en papel. Ajá. Pero desafortunadamente la realidad en muchas de nuestras instituciones es otra. Este tema de la inclusión, de la educación inclusiva, diéndonos a un ejemplo muy puntual, niños con capacidades distintas, ya tengo entendido que no se puede decir discapacidad,
sino niños con capacidades distintas de aprendizaje, ya sean físicas también. Un ejemplo claro, un niño con síndrome de Down va a la escuela, debe ser aceptado por ley porque la inclusión así lo exige. Y es un derecho. Y es un derecho, pero entonces, ¿dónde está ese gobierno formando a los docentes para poder atender este tipo de casos especiales? Porque de pronto yo soy formado para atender a un niño, pues, entre comillas, en un estado normal de pensamientos y de movimientos y de actuaciones y todo, pero es que es un niño que ya viene con una situación muy diferente, un estado de ánimo muy diferente, o sea, un modo de pensar que realmente tiene un problema de salud. Pero ¿cómo lo atiendo? ¿Cómo abordo yo sus necesidades si no tengo esa formación? Entonces, ahí es donde yo noto que en papel lo de la inclusión está muy bonita, pero que la realidad se debe, o sea, el gobierno debe apoyarnos a los docentes un poco más en la formación para atender a un niño que venga con un problema auditivo, que no pueda escuchar lo que yo digo, un niño que venga con un problema de visión, no puede ver lo que yo estoy tratando de enseñarle a los demás niños, pero tengo que tener una formación especial en ese tema o formar a un docente específicamente en atención a estos niños con capacidades distintas, que no lo veo por ningún lado. Le toca al docente, sí, o ese docente empeñado en que su alumno aprenda por su parte, de manera particular, formarse, instruirse para poder atender al niño de la mejor manera. Y eso cuando el profesor realmente siente que quiere hacer algo por ese niño. Perfecto. Ese es mi punto de vista con respecto a la educación inclusiva, que vuelvo y reitero, en papel es muy chévere, muy bonito, muy elegante, y suena muy bien que todos pues, tengamos el mismo derecho, pero la atención es muy diferente para cada niño que se nos llegue a las instituciones educativas con un tipo de capacidad distinta como esta. Entonces, sí, señor, mira, quizás las instituciones no están preparadas para hacer inclusión a estos casos como el que usted señala. Porque, bueno, tenemos los psicólogos, tenemos orientadores, pero los especialistas realmente que puedan necesitar esos niños con necesidades especiales. Ajá. Entonces, uno dice, bueno, yo lo incluyo dentro del aula, lo tengo, a lo mejor tiene problema auditivo, a lo mejor tiene problema de lenguaje, a lo mejor tiene esto, yo lo puedo tratar, esto, pero otro. Pero debe haber un conjunto de especialistas que puedan atender. Totalmente de acuerdo, Ajá. totalmente de acuerdo. Un conjunto de especialistas, no solo el maestro base, que no está preparado sino para ir a hacer lo que tiene que hacer, no para atender ese tipo de necesidades especiales. Doctora, Entonces, si me permite. Ajá, dígame. Para mí es muy interesante que los temas que se expongan en el marco de este doctorado generen la controversia y la reflexión, y de eso se trata. Hermoso. De que desde nosotros mismos podamos reflexionar y luego proyectar esa reflexión a los estudiantes y no tragar entero. Ajá. Interesante los aportes que se han hecho hasta el momento sobre la pregunta que usted decía relacionada a que cómo se debe enriquecer un currículo, cómo se enriquece. Yo decía en mi intervención que nos podríamos pasar toda la mañana hablando de todos los elementos que enriquecen el currículo, aún el mismo currículo oculto. Sí, interesante lo que acaba de decir el profesor Heiner, lo que acaba de decir el profesor Haider, pero además, referente a lo que dice el profesor Heiner, yo soy rector de una institución educativa. Llevo 10 largos años intentando que me nombren una psicóloga en mi institución por parte de la entidad territorial y no ha sido posible. Escasamente me nombraron una docente orientadora cuyo trabajo no va más allá de detectar una realidad en un niño con capacidades diferentes o de pronto diagnosticar, pero no intervenir. Claro. Entonces, una cosa es lo que dice la UNESCO y la Agenda 2030
frente a esto. Y otra cosa es las realidades de las instituciones educativas. Y eso que yo considero que en el caso de mi institución estamos mejor que cualquier cantidad de otras instituciones que están ubicadas en el sector rural, por ejemplo, en zonas muy alejadas, en donde ni mejor dicho, llega el viento y el profesor porque necesita ir a trabajar. Sin embargo, al margen de todas estas situaciones que son muy pertinentes en la formación de la calidad de un currículo, pienso que siendo la columna vertebral del andamiaje de la educación, es interesante que haya una organización de ese currículo. Sí, porque señor, donde Jorge, uno de los elementos falle, una mesa con una cuarta pata partida se cae en algún momento. Claro. Me refiero a que hay que organizar, que hablen entre sí los contenidos, los programas, la evaluación, la metodología, que se orienta en torno a la formación del estudiante. Entonces, me quiero referir que la organización de ese currículo es básica. Claro. Básica porque quien no planea, no organiza y no sabe para dónde va, no llega a ninguna parte. Quería referirme a eso, a la organización como tal, no en el papel, sino, sí, en el papel, pero además en la puesta en práctica, en la praxis de ese currículo. A eso me quería referir, doctora. Así es, así es, así es. Mira, si hablamos de un currículo debe estar organizado, estábamos diciendo, debe haber un grupo multidisciplinario, debe estar dentro de todas las instituciones, todas, porque si estamos hablando de que debe ser garantizar una educación inclusiva y equitativa, debemos organizar las instituciones con todos los equipos multidisciplinarios. Todo. Un equipo multidisciplinario. ¿Qué hace un equipo multidisciplinario? Bueno, ahí tenemos orientadores, ahí tenemos especialistas en lenguaje, ahí tenemos especialistas en fisiatría, ahí tenemos todo, 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 todo. Entonces, una institución, los protagonistas en ese momento, ¿cuáles son? Docentes profesionales con pregrado, especialistas en castellano, matemáticas, ciencias sociales, química, física, geografía, historia. Ajá. Pero ¿dónde están los especialistas para esos niños con necesidades especiales? Tenemos pocos. El orientador, sí, recibe a un niño quizás por conducta, por comportamiento, un psicólogo, ajá, comportamiento humano, un orientador igual. ¿Y dónde están los demás? Estamos muy de acuerdo con todo. Entonces, quizás vamos a ver la educación como una generalidad de tantas cosas que pueden estar ahí presentes y que en ese análisis que podamos hacer en la realización de conocer contenidos y competencias priorizadas por los distintos países de la región, ¿sí? Ajá, también latinoamericana y evidenciar quizás las visiones y tendencias curriculares que se van presentando en el tiempo. Entonces pudiéramos pensar en previos a la pandemia. Mire, previos a la pandemia COVID-19, pudimos nosotros estar desarrollando. Viene la pandemia, nos encontramos con una educación virtual 100% para aquellos que estaban un poco miedosos a encontrarse con el computador y todo lo que hemos hablado desde las clases que hemos tenido. Entonces pudiéramos nosotros evidenciar muchas cosas del currículo desde una perspectiva comparativa. Ajá, antes de la pandemia, después de la pandemia, del COVID-19, bueno, entonces uno puede hacer esa comparación y quizás valorar de qué manera responde a lo que los estudiantes necesitan aprender. ¿Qué es lo que realmente ellos necesitan aprender para desenvolverse académica y quizás socioemocionalmente como ciudadanos del siglo que estamos transcurriendo 21, en una sociedad como lo propone la agenda que para el 2030 tiene la UNESCO? Bueno, mis queridos amigos, realmente hoy hemos compartido un maravilloso,
un maravilloso encuentro, muy interesante y quizás muy socializado. Yo, bueno, gracias a Dios por conocerles. Hoy es el último encuentro currículo. Vamos a estar también en contacto. Yo les di mi número de teléfono, ya fui revisando algunas cosas y bueno, que Dios me los bendiga y bueno, alguien puede cerrar este encuentro. Agradecida y un abrazo para todos. Sí, profesora, de verdad que es muy enriquecedor el hecho de poder compartir con personas como usted, con amplia experiencia, y que haya ese intercambio de saberes para aprender y desaprender. Porque es que no todos nos las sabemos todas. Y todos los días hay cosas nuevas por aprender y todos los días el mundo mismo nos va enseñando que tenemos que estar cambiando. Que esto no es estático, que el mundo es dinámico, que la educación es dinámica y que muy a pesar de que hoy día estemos en un doctorado, es posible que mañana lo que acabamos de decir ya haya sido relevado por nuevos conceptos. Sin embargo, es interesante estar a la vanguardia de lo último que salga respecto, en este caso, del currículo. Muchas gracias, profesora, por compartir con nosotros. Bueno, estamos a la orden. Estamos siempre a la orden y atenta a todas las necesidades que puedan ustedes tener. Éxitos, éxitos en este doctorado. Espero y aspiro que, bueno, que culminen esto de una manera muy satisfactoria, que para ustedes sea enriquecedor, que para ustedes tengan la mejor premisa ante esto, que sea estos encuentros para la reflexión constante de ese proceso educativo. Así que éxitos, éxitos y más éxitos. Un abrazo para todos y que tengan un bendecido fin de semana.